Dos asesinatos, 4 años entre ambos sucesos, una condena errónea, errores judiciales, presión mediática, un verdadero asesino investigado internacionalmente. Hoy, en Criminales, el caso Baninkoff-Caravantes. Rocío Baninkoff nació el 9 de noviembre de 1979 en Málaga, hija de padre holandés y madre española. Vivió en Holanda hasta que sus padres se separaron, mudándose a España con su madre y sus 2 hermanos. Es en Mijas, Málaga, donde pasa la gran parte de su vida, siendo criada por su madre, Alicia Hornos, y la pareja sentimental de esta, María Dolores Vázquez. Muy querida por su entorno, Rocío disfrutaba de una vida social plena, como cualquier joven de su edad. Formaba parte de un equipo de fútbol, tenía amistades con las que pasaba su tiempo libre y, tal y como narran personas cercanas a ella, estaba muy enamorada de su novio, Antonio José Jurado. La noche del 9 de octubre de 1999, Rocío tenía 19 años. Salía de la casa de su pareja para dirigirse a su domicilio y prepararse para salir con sus amigos horas más tarde. Fue la última vez que se la vio con vida. Sonia Caravantes Guzmán nació en 1986 en Suiza, donde vivía su familia por motivos laborales de su padre. Alrededor del año 2000 regresaron a España, asentándose en Coín, Málaga, donde Sonia Caravantes tenía amistades, ya que, a pesar de vivir en el extranjero, veraneaba en España. Aquí, Sonia tenía planes de futuro. Tenía intención de seguir estudiando y compaginaba sus obligaciones con una vida social divertida. Tony Alexander Bromwich nace en Reino Unido alrededor de 1967. Allí pasó su infancia y su juventud e inició su carrera criminal. Su entorno le describía como un hombre tímido y callado. Sin embargo, tras analizar su biografía detenidamente, lo más relevante en cuanto a factores de riesgo es que tenía una gran adicción al alcohol y a los anabolizantes, puesto que dedicaba prácticamente todo su tiempo al culto al cuerpo, llegándose a decir que padecía vigorexia. El consumo de estas sustancias tenía efectos secundarios en Tony Alexander Bromwich. Era agresivo, impulsivo y tenía dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales porque sufría disfunción eréctil. Esto es determinante a la hora de analizar su carrera criminal, pues pagaba su frustración sexual con sus víctimas. Su primera condena data de 1986, cuando le sentencian a 10 años de cárcel por varios delitos de agresión sexual cometidos en Londres. Es por estos incidentes por los que es conocido en Reino Unido como el estrangulador de Holloway. En 1997, tras un año en libertad y después de haber sido condenado de nuevo por un delito de robo con intimidación, decide mudarse a España con la que por aquel entonces era su mujer, Cecilia Pantoja, cambiándose el nombre a Tony Alexander King. En la Costa del Sol, donde se instalan, inicia una nueva vida. Queriendo borrar su pasada trayectoria criminal, comienza a trabajar y tiene una hija. Sin embargo, a pesar del intento de borrar su pasado, su personalidad y sus impulsos sexuales agresivos seguían siendo los mismos, lo que desemboca en las noches del 9 de octubre de 1999 y del 14 de agosto del 2003. Era la noche del 9 de octubre de 1999, en Mijas, Málaga. Rocío, de 19 años, se encontraba con su pareja, Antonio José Jurado, en casa de este. Por esas fechas era la feria de Fuengirola, por lo que Rocío, Antonio José y el resto de sus amigos habían quedado para verse e ir a la feria por la noche. Es por esto, por lo que, alrededor de las 9:30, Rocío sale de casa de su novio para dirigirse a la suya, ducharse y arreglarse para estar lista a la hora a la que habían acordado. Apenas 500 metros separaban las casas de ambos jóvenes, pero Rocío nunca llegó a la suya. Esa noche saltaron las alarmas.
Sus amigos estaban extrañados de que Rocío no apareciese. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, la madre de Rocío, extrañada de que su hija no se encontrase en el domicilio y tras corroborar que no estaba en casa de Antonio José, sale a buscar a su hija. Es en esta búsqueda cuando Alicia Hornos encuentra unas pertenencias de Rocío en un descampado junto a unas manchas de sangre. Tras encontrar las zapatillas y un pañuelo de Rocío y reconocer que efectivamente eran de su hija, alarmada, acude a la Guardia Civil e interpone una denuncia de desaparición. A partir de este momento comienza una larga investigación y todo el pueblo se vuelca en buscar el cuerpo de Rocío Baninkoff. El 2 de noviembre de 1999 aparece el cadáver de la joven, en muy mal estado, lo que dificulta la investigación de la que hablaremos más tarde. El estado del cuerpo podía deberse a las condiciones meteorológicas características de la zona, que dificultan bastante la correcta conservación de los cuerpos. El 14 de agosto de 2003, Sonia Caravantes, de 17 años de edad, salió a dar una vuelta por la feria de Coín, Málaga, donde vivía con su familia tras haberse mudado desde Suiza. Tras despedirse de sus amigos, se dirige a su casa. Es en este trayecto donde se pierde la pista de Sonia Caravantes. A la mañana siguiente, cuando Encarna Guzmán, madre de Sonia, se da cuenta de que su hija no estaba, saltan las alarmas, ya que la menor no acostumbraba a tener estas actitudes. Es por esto por lo que Encarna decide salir a buscar a su hija. Su pesadilla comienza cuando sale a la calle y se encuentra diferentes objetos que pertenecían a Sonia: su bolso, las sandalias y su teléfono móvil con manchas de sangre. También observa rastros de sangre en el coche de su marido, padre de Sonia. Es entonces cuando Encarna procede del mismo modo que lo había hecho Alicia Hornos 4 años atrás: denuncia la desaparición de su hija. Tras esta denuncia se inicia un rastreo en el que también participa todo el pueblo para encontrar a Sonia. Tras 5 días desaparecida, el cuerpo de Sonia Caravantes es encontrado en un arroyo, sepultado bajo un montón de piedras y con claros signos de violencia. En la escena del crimen, junto a los objetos de la joven y los rastros de sangre, se encuentran huellas de neumático, que fueron investigadas ya que se pensó que había sido el vehículo que utilizó el asesino para transportar el cuerpo de Rocío desde el lugar donde se había cometido la agresión hasta el lugar donde encontraron el cuerpo. Además, se encontró una colilla de tabaco Royal Crown, marca inglesa poco común en España por aquella época. Junto al cuerpo de Rocío se encontraron 2 bolsas de basura que contenían la ropa de la joven. Se supo que las prendas pertenecían a la víctima porque estaban desgarradas y los orificios coincidían con las lesiones que presentaba el cuerpo. Aparecieron numerosos testigos. Un taxista que estaba trabajando por la zona la noche que desapareció Rocío declaró que alrededor de las 10 había escuchado un grito. El propietario del bar, que se encontraba próximo a la ubicación donde se encuentra el cuerpo, declara que reconoció a uno de los familiares de Rocío Baninkoff, que había estado por la zona días atrás y que por tanto conocía bien el descampado donde se encontró a la joven. Antonio José Jurado, en un principio, se convierte en el principal sospechoso, ya que fue el último que vio con vida a Rocío. Sin embargo, es puesto en libertad sin cargos, principalmente porque no tenía carné de conducir, aunque más tarde se supo que conducía habitualmente. Se tomó declaración a todo el entorno de Rocío: familiares, amigos, conocidos, feriantes que estuvieron trabajando allí la noche de autos. Todos tenían coartadas que se sostenían. Sin embargo, el caso Baninkoff suscitó una gran alarma social. Los medios de comunicación se hacían eco diariamente de las novedades del caso y la opinión pública demandaba, más bien exigía, que se encontrasen culpables. Es en este momento donde empieza una campaña de criminalización a Dolores Vázquez por parte de los medios de comunicación,
y que obviamente se trasladó a la investigación policial. La prensa y los informativos crearon un personaje criminal que encajaba a la perfección con las demandas y la ideología de la población de la época. María Dolores Vázquez, procedente de Betanzos, La Coruña, había sido pareja de Alicia Hornos, madre de Rocío. Desde los medios de comunicación se fue modelando la opinión pública sobre María Dolores Vázquez. Emitían en programas de televisión testimonios que la criminalizaban por hacer artes marciales, tener una apariencia masculina o tener un carácter serio. Fue tal la campaña mediática contra María Dolores, apoyada en todo momento por Alicia Hornos, que fue detenida por la Guardia Civil y puesta en prisión preventiva. La sospechosa, a pesar de tener una coartada sostenible, pues declaró que estaba cuidando de su madre, fue acusada del crimen. La acusación se fundamentó en indicios no comprobados. Se sustentaba en opiniones y en declaraciones de testigos, como el testimonio de la mujer que ayudaba a María Dolores Vázquez con la casa, que afirmó que vio a la acusada acuchillando una foto de la víctima. No había ni una sola prueba en contra de María Dolores, quien mantuvo su inocencia hasta el final y se mostró colaboradora con los agentes. Las nefastas condiciones de conservación en las que estaba el cuerpo de Rocío no permitieron obtener ADN. Sin embargo, se encontraron 2 fibras de tela que fueron utilizadas por la Fiscalía para denegar la libertad de la acusada. Más tarde, y tras un análisis en el Laboratorio de Investigación Criminalista de la Guardia Civil, se concluyó que las fibras no correspondían con ninguna prenda de María Dolores. Tampoco las huellas de neumático coincidían con las del vehículo de la acusada, ni constaba que hubiese alquilado otro. A pesar de la inconsistencia de los indicios y de la inexistencia de pruebas concluyentes contra ella, María Dolores fue llevada a juicio con jurado popular. Fiscalía optó por la estrategia que había comprobado que funcionaba: criminalizar la homosexualidad de la acusada y juzgar su vida personal y sus actitudes, asegurando que el móvil del crimen era el rencor que tenía hacia la víctima, a quien culpaba de la ruptura con su madre. Todo esto, puesto que no tenían ninguna prueba real contra ella, siendo un claro ejemplo de un procedimiento judicial irregular en el cual ni el juez encargado del caso intervino para ponerle freno. La defensa, por su parte, solicitó que se cotejaran las pruebas de dudosa credibilidad que se estaban presentando contra su defendida. Todas estas peticiones fueron denegadas por parte del juez. En septiembre de 2001, en la Audiencia Provincial de Málaga, María Dolores Vázquez fue declarada culpable del cargo de asesinato, siendo condenada a cumplir 15 años y un día de cárcel y a indemnizar a la familia con 18 millones de pesetas, lo que actualmente serían alrededor de 110.000 euros. El abogado de María Dolores Vázquez presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia emitida. Se revisó y se ordenó que se celebrase un nuevo juicio ante la falta de pruebas concluyentes y la evidente influencia de los medios de comunicación. La autopsia de Rocío Baninkoff fue complicada y no ofreció demasiada información sobre su agresor. El mal estado del cuerpo, que estaba casi esqueletizado, no permitió obtener ADN de terceros, por lo que no pudo afirmarse si hubo o no agresión sexual. Lo único que pudo concluir el equipo forense fue que se trataba de una muerte violenta, de tipología homicida, y que la causa de la muerte había sido la pérdida masiva de sangre, a consecuencia de las numerosas heridas cortopunzantes que la víctima presentaba en la espalda. El cuerpo de Rocío se encontró desnudo y fue trasladado después de fallecer al lugar donde finalmente se encontró. Sonia Caravantes fue encontrada por la unidad canina en un arroyo, sepultada bajo unas piedras. El cuerpo presentaba claras evidencias de violencia, heridas defensivas y, en consecuencia, ADN del agresor en el cuerpo de la víctima. En la autopsia de Sonia Caravantes nos encontramos con heridas defensivas en brazos y antebrazos, 37 lesiones, 15 externas y 22 internas, producidas ante mortem, lo que implica que hubo ensañamiento. Además,
determina que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica, producida por una estrangulación con la propia camiseta de la víctima, de tipología por tanto homicida. Dado el nivel de descomposición del cuerpo, ya que fue encontrado 5 días después del crimen, no puede determinarse si hubo o no agresión sexual, aunque hay indicios que conducen a pensarlo. El ADN del agresor, encontrado bajo las uñas de Sonia Caravantes, una vez fue analizado, coincidía con el ADN del cigarrillo que se encontró en la escena del crimen de Rocío Baninkoff y correspondía con el ADN de un varón, por lo que María Dolores Vázquez había sido condenada injustamente. Ante estos sucesos, Cecilia Pantoja, mujer de Tony Alexander King, fue a denunciar a la Guardia Civil que creía que su marido era el culpable de ambas muertes, ya que no había estado en casa las noches de los crímenes y había tenido actitudes extrañas. Tras esta denuncia, se hacen comprobaciones sobre el historial de este individuo. Se corroboran las coincidencias de ADN y se observa que había informes desde las autoridades británicas sobre la peligrosidad de Tony Alexander King para las mujeres españolas y que se habían pasado por alto. El juicio contra Tony Alexander King se celebró en la Audiencia Provincial de Málaga. Fue acusado en base a las pruebas obtenidas en las escenas de ambos crímenes y en la coincidencia de ADN existente entre ambos casos. Ante el juez, admitió los 2 crímenes y, además, aseguró haber agredido sexualmente a otras 3 mujeres en Málaga. Fue condenado a 36 años de cárcel por el crimen de Sonia Caravantes, 23 por asesinato, 5 por detención ilegal y 8 por agresión sexual, y a 19 por el asesinato de Rocío Baninkoff. En este caso no fue acusado por agresión sexual porque no pudo demostrarse. A pesar de que la condena total superaba los 50 años, Tony King solo estará en prisión un máximo de 30, pues así lo dice el Código Penal español en su artículo 73 primera, referente a las condenas por numerosos delitos donde una de las penas es superior a 20 años de cárcel. Tony Alexander King fue evaluado por expertos y todos ellos llegaron a la misma conclusión. Padece un trastorno antisocial de la personalidad, lo que no le exime de culpa, por lo que es totalmente imputable. Es decir, este individuo era plenamente consciente de sus actos y actuaba con voluntad de llevarlos a cabo. Presenta rasgos psicopáticos muy acentuados, ausencia de arrepentimiento, culpa o empatía, gran capacidad de manipulación para su propio interés y un rasgo muy marcado de egocentrismo, lo que lleva a pensar que hay muy bajas probabilidades de reinserción. La consecuencia más llamativa de este caso es la condena errónea a María Dolores Vázquez, quien, a día de hoy, sigue sin ser indemnizada por los 17 meses que pasó en prisión, acusada de un crimen que no cometió, a pesar de que muchos, entre ellos Alicia Hornos, sigan pensando que tuvo algo que ver con el asesinato de Rocío. María Dolores Vázquez no solo fue juzgada por un tribunal penal, sino que también lo fue socialmente, lo que la obligó a volver a su Galicia natal con la intención de huir de las miradas acusadoras de sus vecinos de Málaga. Por otro lado, es difícil comprender cómo se tardó tanto en encontrar al verdadero culpable cuando el responsable estaba identificado por cuerpos internacionales, quienes habían dado aviso a las fuerzas de seguridad españolas alertando de su peligrosidad. Tony Alexander King será puesto en libertad en el año 2033. Sin embargo, está siendo investigado desde Scotland Yard por otros 2 asesinatos cometidos en Reino Unido en el año 2002.